Buenas tardes. Una nueva sesión vamos a dedicar en el Grupo Canario del Club de Roma a la perspectiva isleña 50 años después. Se cumplen 50 años, el año pasado era del programa de la UNESCO por el cual existían las reservas de la biosfera y ahora se cumplen 50 años de la publicación precisamente por el Club de Roma del informe Meadows, llamado Informe Meadows, los límites al crecimiento. En esta sesión tenemos dos títulos que son dos preguntas. Y dos preguntas, una de las cuales es pertinente y coherente con aquella publicación del Club de Roma, porque si el título es ¿Sueñan las sociedades insulares con ovejas eléctricas? La pregunta es si creemos que es un tema, es una cuestión tecnológica, la salvación que esperamos a todos los problemas que tenemos ahora mismo, o es una cuestión cultural. Yo creo que si no se han hecho caso de los datos científicos de hace 50 años es porque es cultural, es política, es económica, es cultural, el sistema de valores, es un montón de cosas que no logramos readaptar para equilibrar nuestro desarrollo con el planeta. Pero la segunda pregunta del título, ¿pueden emitir mensajes útiles para un futuro común las islas, las culturas insulares?, remite precisamente al hecho de que yo llevo 25 años viviendo en Lanzarote, he aprendido mucho y saco la conclusión de que las culturas insulares están más cercanas a entender dos conceptos que le cuesta mucho a la humanidad, al menos metropolitana, industrial, consumista, quiere entender. Y es precisamente que existen límites naturales a la acción humana y que somos parte de la naturaleza. Pero esto no me lo saco yo de ningún sitio. Durante el confinamiento, en esas semanas que estuvimos confinados, yo tuve ocasión de hablar por primera vez en mi vida con un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela que da clase para formar educadores ambientales, Pablo Meira. En esa conversación de 40 minutos, yo al día siguiente me quedaba pensando en una frase concreta que dice Pablo, y es: hay dos conceptos que la humanidad no quiere entender. Existen los límites naturales. Segunda cosa, somos ecodependientes e interdependientes y parece que no queremos verlo. Claro que cuando yo al día siguiente y días posteriores lo sigo pensando, si sigo recordando esa frase, es porque yo caigo en la cuenta de que lo que yo he aprendido en Lanzarote en estos 25 años es precisamente que las culturas insulares comprenden perfectamente esas dos cosas, o al menos es lo que yo he vivido en Lanzarote. Hoy tenemos a 3 personas que podrán desarrollar más esta idea de que quizá las culturas insulares contienen algo que le falta a otra parte importante de la humanidad, más en unas islas y menos en otras, seguro, y también sobre la posibilidad de que nos sintamos parte de la naturaleza y siempre seremos dependientes de ella. En este momento voy a dar la palabra a Antonio González Vieitez, le voy a presentar, y después a José Luis Rivero Ceballos y por último a Alejandro Kravietz. De Antonio González Vieitez quiero resaltar precisamente que le conozco hace 19 años, como José Luis Rivero, por cierto, son dos miembros del gabinete científico de la Reserva de Biosfera de Lanzarote, 19 años. Tengo el gusto de conocerles a los dos, y Antonio en concreto es economista y sociólogo. Para mí es muy importante decir que fue profesor universitario en diversas disciplinas económicas, fue diputado del Parlamento de Canarias y portavoz en 3 legislaturas, fue consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias y es miembro de la Academia Canaria de la Lengua. Antonio eligió como título de su exposición, que ahora tendrá ocasión de desarrollar durante 20 minutos, con el título Desde Odiseo y Robinson hasta César. Antonio, es tu palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Saludos de nuevo al Club de Roma, que después de medio siglo de existencia sigue colocando los puntos sobre las IES de lo que representa el tema de los límites. Una sociedad consumista como la de hoy prácticamente desecha cualquier tipo de límite. Quino, cuando me presentó y me planteó esta historia, era un poco para ver desde las islas, los isleños, si tenemos algún tipo de percepción diferenciada con respecto a quienes no son isleños. Y básicamente quienes no son isleños, yo los califico a todos ellos dentro de continentales. Y dentro de los isleños, fundamentalmente, las islas chicas. Yo no estoy hablando de una isla como Madagascar, ni como Japón, ni como Irlanda, sino de un archipiélago de islas que pudiéramos llamar pequeñas. En este sentido,
nosotros los isleños, los canarios, cuando queremos ir a una parte, nos encontramos siempre con el mar. Y si volvemos a otra parte, volvemos a encontrarnos con el mar. El mar es el ámbito donde se desenvuelven nuestras últimas miradas en cada dirección, en cada sentido, en cada concepto. En ese sentido, la percepción de los isleños de los límites es como muy evidente, está asumida por parte de todos nosotros. Es más, cuando uno va al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y busca aquello que dice que es solo, suelto, individual, ahí aparece el calificativo de aislado, que es un poco una de nuestras señas de identidad. Por supuesto, los continentes es otra cosa, las estepas siberianas, el Far West, las tierras de Castilla. En la imagen es que siempre hay algo más allá, siempre queda más, y que por lo tanto la percepción del límite un poco en el horizonte se confunde con el ocaso o con el orto, y que prácticamente no se tiene esa percepción. Voy a empezar un poco con el tema de lo que representa la isla en el sentido, digamos, más brutalmente rotundo, que es una isla aislada, una isla sin conexiones. Y ahí me aparecía Robinson, y Robinson, cuyo barco naufraga y es el único superviviente, llega a una isla y se encuentra con que está absolutamente solo y que prácticamente no tiene ninguna posibilidad de intercambiar de ningún tipo de cosas, y aparece la soledad y la falta de conexión y la nula accesibilidad. Pero me gustaría reflejar, no en términos personales de Robinson, sino en términos sociales, porque desde el punto de vista de lo que son la experiencia histórica, hay comunidades humanas que en algún momento de su vida acabaron siendo aisladas. Es verdad que hablar de Pascua es un poco llevarnos al límite, pero hablar de Groenlandia no es llevarnos tantos al límite, y hablar de Canarias no es situarnos en el límite. Hay un realismo mágico en nuestra historia, que a lo mejor algunos no conocen, pero que resulta que unos pueblos, los pueblos canarios, los guanches, los canarios, los bimbaches, los majos, unos pueblos que viven en unas islas, todo el mundo pensará que son pueblos marítimos, que son pueblos que controlan lo que representa el mar, no como límite, sino como camino. Y resulta que no, que los canarios, los antiguos canarios, no solamente no conocían la navegación marítima, sino que además estaban aislados a poquísimos kilómetros de distancia de un sitio para otro. Normalmente se especula de que fueron traídos aquí por alguien que no les gustaba o no les quería. Pero en cualquier caso, el escenario de estas islas es un escenario que, a poquito que pensemos, va hacia el estancamiento y el colapso. En el caso de los canarios, vivían de lo que traían, y traían su artesanía, traían sus costumbres, su idioma, pero poco más. Y estuvieron estancados. Los canarios, hasta que llegó, pasaron del Neolítico a la época de Miguel Ángel y de Leonardo, pues prácticamente en 4 o 5 años. Pero también es verdad que el resto del mundo, con respecto a las islas, hay una relación evidente. Y desde las islas, cuando aparecen y vienen, y hay siempre un conflicto. El conflicto de los isleños con el resto del mundo, en primer término, es: ¿eso es peligroso o es beneficioso? Cuando Robinson encuentra en la arena de la playa una huella que no coincide con la suya, la imagen que tiene es de un peligro terrible que se le viene encima. Los isleños tenemos siempre una retranca, que un poco cualquier cosa que nos viene de fuera tiene esa posibilidad. También es verdad que tiene la otra posibilidad de ser algo que, por ejemplo, Lanzarote pues, nos ha traído el agua potable, o el conjunto de Canarias nos trajo los metales. Es un poco en esa situación cuando llega Robinson a la isla, está solo. Cuando llega Odiseo a Ítaca, se encuentra con que hay un volumen impresionante, un conjunto de pretendientes que están en ese sentido especulando por quedarse con el corazón del poder de Ítaca, que es la corona
la antigua corona que teóricamente tenía a Odiseo hasta que muriese, y su mujer Penélope, que era la conexión. Y en ese momento, cuando llega Odiseo, se encuentra con que prácticamente aquello estaba en auténtico toque de rebato para intentar sustituirlo como rey de Ítaca. Y aparece y acaba, como más o menos todos sabemos, ese. Y hablo de Robinson cuando llega a su isla, o de Odiseo cuando llega a la suya, porque con todas las salvedades que ustedes me permitirán, César, no Julio, César Manrique, me parece a mí que a lo largo de su vida tiene esas dos dimensiones, evidentemente como muy esquematizadas desde lo que acabo de decir, pero cuando él sale de Lanzarote, Lanzarote prácticamente es una isla pues desconocida, por supuesto, es una isla que históricamente tiene un montón de migraciones por las hambrunas terribles que se producen, o cuando viene el representante, los conquistadores árabes que en conflicto entran con la sociedad, sobre todo de Lanzarote y de Fuerteventura, pero en cualquier caso, cuando él sale, Lanzarote prácticamente está aislada del mundo, es como si fuera Robinson, y 20 años después, cuando vuelve cuando en el mundo occidental la globalización ha hablado de libertad de movimiento, personas, mercancías, servicios, libertad de movimientos absolutos. Y cuando Odiseo vuelve a Lanzarote, cuando César vuelve a Lanzarote, lo que se encuentra es un montón de pretendientes como Odiseo. Y pretenden la corona y pretenden a Penélope. En este caso, la corona y Penélope son los recursos naturales de Lanzarote y es el territorio de Lanzarote como fastuoso escenario donde escenificar lo que inmediatamente comienza un poco a surgir. Y a todas estas, las islas, a medida que se van conectando con el resto del mundo, aparece una situación que cualquier continental entiende y cualquier isleño, por así decirlo, sufre, que es un poco la sensación de dependencia. Los isleños, desde Odiseo hasta Robinson y hasta César, en un momento determinado, cuando la libertad de movimiento del resto del mundo se puede movilizar y resulta que el territorio insular en el que uno habita comienza a lanzar mensajes de que es realmente prodigioso en cuanto a recursos y en cuanto a posibilidades, aparece esta circunstancia de dependencia. En el caso nuestro, me voy a centrar sobre todo en el caso de Lanzarote, si ustedes me lo permiten. Pero yo ya, es decir, en un momento determinado, por los años 60, 70, sobre todo 70, 80, por ahí, aparece lo que muchos denominamos turbocapitalismo. Es un capitalismo que en este momento apuesta por dos conceptos absolutamente que se autoalimentan, por crecer mucho y por crecer muy, muy, muy deprisa. Crecer mucho y crecer deprisa es lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, en Lanzarote o en Fuerteventura, en una escala de ritmo histórico mucho más elevada que las anteriores islas más grandes, como Tenerife o como Gran Canaria, que entraron en el ámbito de la burbuja turística, pues a lo mejor 15 o 20 años antes. Pero para lo que a nosotros nos interesa, y me parece muy resaltante porque va a conectar con la dependencia y con la respuesta a la dependencia que se puede intentar resaltar en este sentido, resulta que ese ritmo terrible de crecimiento apresurado, a lo loco, por así decirlo, sin ningún tipo de límites, no se puede realizar en Lanzarote, estoy hablando básicamente de Lanzarote, no se puede realizar en Lanzarote con los recursos endógenos de Lanzarote. Es decir, los recursos de Lanzarote, los recursos humanos, los recursos de recursos y los recursos culturales y de cualquier tipo, son incapaces de sacar adelante el tremendo ritmo endemoniado que el turbocapitalismo plantea. Y la única posibilidad de conseguir ese objetivo que se consiguió es prácticamente importando recursos para complementar y ampliar los que tenemos, empezando por la población. Y en este sentido es dos datos solamente porque me parece interesante y muy ilustrativo indicarlo. La población de Lanzarote en el último medio siglo, desde 1970 hasta la actualidad, pasó aproximadamente de unos 40.000 habitantes a prácticamente 160.000 habitantes.
se multiplicó por 4. Y además con un dato todavía, si ustedes quieren, más de realismo mágico, que me gusta esa expresión. Y es que el 80% del incremento poblacional había nacido fuera de Lanzarote. Es un poco en ese escenario donde aparece un auténtico trastrueque de una característica estructural de la sociedad canaria, especialmente de la demográfica. Canarias, a lo largo de su historia, que no vamos ahora a entrar en ella, pero con sus ciclos y con sus actividades y tal, entraba con frecuencia en situaciones de interciclo, y que habiéndose terminado, yo qué sé, el plátano y el tomate hasta que empezaba el turismo, pues había ahí una especie de colapso. En esas situaciones de dificultad, la economía canaria tenía dos características fundamentales: intentar, en tanto que para hacia afuera no teníamos los recursos justos en aquel momento, un poco se interiorizaba para intentar buscar las posibilidades de los recursos propios. Y en ocasiones, en términos tremendamente brutales, emigraba. Pues bien, esa característica estructural, cada canario que se rasca un poquito la piel, debajo está un emigrante. Y la cultura del emigrante es una cultura que tenemos desde el folclore hasta la literatura, hasta el arte, es una seña de identidad. Y hace 30 años cambió por completo. En este momento recibimos población del conjunto del resto del mundo en las cantidades que un poco le acabo de decir. Y cuando César vuelve, percibe que los límites de cualquier propuesta mínimamente sensata que se pueda realizar con respecto a cualquier ámbito territorial, a cualquier sociedad, y en concreto la de Lanzarote, está auténticamente roto, y aparece entonces el elemento que me parece fundamental. Cuando esa percepción del isleño, que se le viene el mundo encima, que es cada vez más dependiente, inmediatamente surge la estrategia imprescindible de la necesidad de ordenar, de regular, de limitar y de prever. En el espacio isleño, no a lo mejor, yo qué sé, lo que pasa en Lanzarote, y ahora podemos un poco comentar, y seguro que mis compañeros también, pero uno no se imagina en la Costa del Sol, o en la Costa Brava, o en la Costa del Azahar, uno no se imagina que haya un plan absoluto de la costa. En cambio, en Canarias, los planes insulares comienzan a tener una importancia incluso histórica. Y en el año 91, en la isla de Lanzarote, con Enrique Pérez Parrilla, de presidente del Cabildo, y por allí andaba César también y otros ilustres personajes de la época. Es un poco en ese ámbito cuando aparece fundamentalmente la necesidad de comenzar a ordenar. Y en ese plan insular de 1991, entre paréntesis, se le dio la reserva de la biosfera a una isla densamente poblada como primer caso especialísimo, porque normalmente las reservas de la biosfera eran espacios de tremenda potencia natural y potencia botánica y potencia de la naturaleza, pero en una isla muy poblada, con las características de isla turística, dar reserva de la biosfera era un poco como contradictorio. Pero el hecho de que en ese plan insular de ordenación se desclasificaran decenas de miles de plazas turísticas que habían entrado en épocas anteriores fue una llamada de atención. Y otra cosa, para evitar la tremenda dependencia, jugando César como, por así decirlo, como expresión cultural del arte, de la sensibilidad del artista, pero también del isleño, que comienza a decir, tenemos que intentar ordenar, regular toda esta historia. Los mejores sitios, los espacios más hermosos, los paisajes más excepcionales de Lanzarote, como Timanfaya, la montaña del fuego, como los jameos del agua, como el jardín de cactus. Es decir, ese conjunto de cosas, ojo, en única forma y la única vez en toda Canarias, todos esos recursos están explotados por el Cabildo Insular de Lanzarote. Ningún otro cabildo en ninguna otra isla tiene, por así decirlo, la preocupación de que sus principales entes y sus principales iconos se han organizado desde el Cabildo.
hasta el punto, y además con connotaciones adicionales. El agua en la isla de Lanzarote es un agua que está controlada por una asociación en donde está el Cabildo y los 7 ayuntamientos, es agua pública. Nada de... Sí, y en este momento, por ejemplo, comparados con otros sitios, Lanzarote, el 60% de los parques renovables de energía renovables en Lanzarote, el 60% son públicas. Es la isla con mayor diferencia, con enorme diferencia. Gran Canaria, por ejemplo, tiene el 5% de todas sus instalaciones son públicas y el 95% son privadas. Es decir, lo que yo quiero resumir fundamentalmente es que las condiciones físicas y las condiciones sociales, culturales y especialmente la forma de gestión del turbocapitalismo ha despertado un montón de sensibilidades con respecto a los límites y se ha comenzado a establecer propuestas en relación a cómo organizar lo que tiene que suponer esos recursos fundamentales de la isla de Lanzarote, y en este momento hay planteadas, si se puede decir que se puede plantear algo en cómo está el mundo en este momento con las características que todos ustedes conocen, pero un poco la imagen es que, por supuesto, y hay una expresión que se corea muchísimo en las manifestaciones, por cierto, muy numerosas en Lanzarote, con respecto a estos temas, en donde César también jugó un papel de activista fundamental, en donde básicamente el grito era "ni una cama más", que es una expresión muy popular, muy sencilla de lo que son los límites, y que a partir de ahí el crecimiento resulta que es contraproducente. El crecimiento no tiene límite solo, el crecimiento tiene costes. Y hay costes que son de la naturaleza, de los recursos naturales, pero también son costes de la sociedad. Y con respecto a ello, los isleños creo que comenzamos a poder tener una voz que se haga eco de lo que no es otra cosa que la evidencia fundamental de que estamos en un mundo finito y que somos parte de la naturaleza. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Propongo que haya un coloquio después, al final de las intervenciones que están previstas. Ahora le tocaría a José Luis Rivero Ceballos, del que puedo decir que su título es ¿Pueden ser modestos los dioses y diablos en la Tierra del Sol? Este texto lo aportó José Luis para un libro que se publicará pues, la próxima semana. De hecho, se entregará en un acto también en Jameos del Agua para los miembros del Gabinete Científico y miembros del Consejo de la Reserva. Y José Luis aquí aportaba una visión que yo creo que es muy necesaria, y es entender que en el futuro a lo mejor hay que rebajar pretensiones. En todo caso, José Luis es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna. Ha tenido mucho que ver con desarrollos como investigador e intermediación sobre problemáticas y oportunidades económicas, laborales y sociales de Canarias, derivadas de su condición misma de archipiélago periférico e intercontinental e integrado en la Unión Europea. Él es muy defensor del concepto de islas, de archipiélagos y de la enorme heterogeneidad que hay en ese conjunto de miles de islas que, por supuesto, hay en el planeta. Yo le conocí hace 19 años cuando era el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, y ahora le tenemos con nosotros. José Luis, cuando quieras. Buenas tardes. Bien, espero que les llegue adecuadamente ahora la presentación. Se ve bien. Se ve bien. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias al Club de Roma por esta invitación y a Quino también por permitirme participar en esta sesión. Y me siento muy honrado y además por participar o compartir esta sesión con Tony González Vieites, persona a la que admiro desde hace muchos años, y con Alejandro Kravitz, que no tengo el gusto de conocer personalmente, pero del que tengo unas magníficas referencias. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una brevísima, en un minuto, explicación del título, porque puede parecer un tanto extraño, incluso pretencioso. El título hace referencia a dos películas.
una de los años 60, de 1964, que es la conocida película de Rocha, el director brasileño, que se tituló Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, y que hace referencia a la historia de Manuel y Rosa, dos trabajadores del Brasil, de una región, que a los que le ocurren una serie de cuestiones y que se debaten entre aquellos que ofrecen una perspectiva de libertad, de futuro, de salvación a través de la religión, y aquellos que son la referencia a Dios, ¿no? Y luego los que se refieren o los que hacen referencia a la liberación a través de la violencia y demás, que serían el diablo. Y ellos, en esa lucha entre unos y otros, terminan teniendo las manos también manchadas de sangre. Y esto me sugería que para afrontar los problemas tan complejos que hoy en nuestras sociedades existen, y con el nivel de incertidumbre tan grande que hoy tenemos, deberíamos rebajar todo lo más posible la posibilidad de opciones fanáticas o opciones extremas que normalmente conducen al perjuicio colectivo y sobre todo de aquellas personas más vulnerables. Y en segundo lugar también hago referencia a una película reciente del 2019 que se titula Los consejos de Alice. Alice es una asesora de un alcalde socialista que luego el alcalde se propone como, tiene la posibilidad de ser secretario general del Partido Socialista Francés y presentarse a la presidencia, pero que no llega, y construye un discurso con Alice que luego no llega nunca a decir públicamente, porque no tiene opción de presentarse ni a la Secretaría General ni nada. Ese discurso termina hablando de la modestia. Es un discurso, en mi opinión, brillante, pero luego termina diciendo quizás hayan llegado por fin tiempos de modestia. Y creo que nuestros tiempos, teniendo en cuenta pues todos los límites que tenemos, entre otros al conocimiento sobre el futuro, nos obliga a ser modestos. Así que esas son las dos referencias que conforman el título que le he puesto, y del que creo que me debo disculpar, porque al leerlo ahora, después de tiempo de haberlo escrito, me parece excesivamente pretencioso y falto de modestia. Pero en fin, paso entonces después de esta breve explicación, paso entonces a exponerles lo que quiero decir en estos 20 minutos. En primer lugar, voy a ofrecerles algún aspecto descriptivo de las islas y las reservas de la biosfera, para que tengamos presente cuál es nuestro marco de intervención y cuál es el marco de esta sesión. Y en segundo lugar, hablaré de cómo se conectan en espacios de pequeña dimensión, que decía antes González Vieites, el paisaje, el patrimonio y la innovación, la economía y la gobernanza, porque me parece que de la conjunción de esos elementos puede deducirse no solo las necesidades de cooperación, sino previamente a las necesidades de cooperación puede deducirse los conflictos generados en territorios de alta densidad de población. Pero bueno, sobre esto hablaré, como digo, a continuación. Algunos aspectos descriptivos de las islas en el mundo y las reservas de la biosfera. Aproximadamente, según los geógrafos que utilizan los nuevos métodos de detección y de medición, hay unos 700 millones de islas en el mundo, pero claro,
ahí en estos 700 millones hay islas de lo más variadas, islas que están en medio de ríos, en medio de lagos, en medio, en fin, hay de todo. Y ellos tampoco, la geografía tampoco determina, no ha llegado a determinar un número de islas preciso. Hablan de 700 millones, alrededor de 700 millones. De esos 700 millones, que ahí viven alrededor del 10 al 11% de la población mundial. Lo que sí parece un número mucho más exacto es que hay 86.732 islas que tienen más de 0,1 kilómetro cuadrado. Y esto da idea del volumen, del territorio y de la población del que estamos hablando y sobre el que queremos teorizar. La variedad es extraordinaria. Por ejemplo, hay 47 islas que son estados miembros de Naciones Unidas. Fíjense que hay 86.000 islas y hay 47 estados, pero claro, hay estados como Indonesia que son enormemente grandes y que tienen un número de islas extraordinariamente grande, ¿no? Y además de muy distinta dimensión. El estado más grande del mundo es Indonesia, ¿no? Territorialmente, la región de Groenlandia es la más grande del mundo, ¿no? Que pertenece a Dinamarca. Y tiene 258 millones y pico de población, ¿no? Y el estado más pequeño es Nauru, que tiene 9.591 personas de población. En medio hay una diversidad extraordinaria, ¿no? Por hablar de la Unión Europea, en la Unión Europea hay 15 islas que tienen más de 50.000 habitantes, 44 que tienen menos de, que tienen más de 50.000, 3 islas que tienen una población de 5.000 habitantes, menos de 5.000 habitantes, y 228 islas que tienen menos de 50 habitantes. La Unión Europea utiliza estadísticamente una definición de islas un poco más estrecha, digamos, más limitada, porque considera que islas son territorios que tienen menos de 50 personas residentes, que están alejadas del territorio continental al menos de un kilómetro, y que tienen una dimensión de más de 1 kilómetro. Y que, sobre todo, esto es el elemento más, digamos, discutido, que no tienen una estructura fija que les una al continente, ¿no? Por eso Inglaterra, por ejemplo, no se considera una isla porque tiene la estructura del túnel, ¿no? Bien, respecto de las reservas de la biosfera, es complicado encontrar información, pero he ido utilizando las fichas de la UNESCO y he ido pues obteniendo de ahí determinados datos que me interesaban para hacer una base de datos mínima sobre reservas de la biosfera, ¿no? Hay 53 territorios insulares que son reservas de la biosfera. Y solo 2 reservas de la biosfera no están, perdonen porque, perdón, solo 2 reservas de la biosfera no están pobladas. 12 reservas de la biosfera tienen menos de 5.000 habitantes y 6 reservas de la biosfera tienen una población entre 5 y 10.000 y 20 tienen una población de 10.000, entre 10.000 y 50.000. Y 13 tienen una población superior a 50.000. Es decir, que aquí en esos 53 territorios insulares, pues también aparece una enorme diversidad y fíjense que la dimensión no suele ser muy grande, ¿no? Hay 569 reservas de la biosfera en el mundo, pues 53 son territorios insulares. Y además en esto no solo hay reservas de la biosfera que son insulares o exclusivamente insulares, sino que también comparten reservas con territorios continentales. La densidad de población me parece que es un factor interesante para marcar el territorio, para marcar
de qué estamos hablando. Y en este gráfico he obtenido la dimensión, la densidad poblacional. Fíjense que ahí aparece en quinto lugar Lanzarote, y la isla de la Graciosa que aparece pues, ahí no es de Canarias, es de Azores. Entonces vean que hay una notable diferencia y luego hay muchas reservas de la biosfera con una densidad de población realmente muy pequeña, pero las de Canarias y Menorca pues tienen una dimensión relativamente alta dentro de la baja densidad de población que tienen en general las reservas de la biosfera. ¿Y esto qué nos indica? Pues nos indica que cuando se alcanza una densidad de población determinada, los problemas desde el punto de vista de la diversidad de pensamiento, de conocimiento y de intereses de la población se incrementan. Es decir, a medida que crece la densidad de población en un territorio determinado, las contradicciones se agudizan y las diferentes posiciones y visiones sobre el presente y el futuro de las sociedades hacen que el conflicto esté permanentemente abierto, por una parte potenciada por los deseos de crecimiento económico, como se decía antes, y por otra parte por el deseo de mantener unos determinados estilos de vida que podríamos decir entran en contradicción con esa pauta de crecimiento económico, pero de esto hablaremos inmediatamente. Dicho esto, presentado estos pocos indicadores, pero para saber el orden de magnitud de lo que vamos a hablar, intento ahora exponer algunas características del conjunto del lecho isleño o insular, en donde se tiene presente el paisaje, que lo engloba el conjunto de las relaciones sociales, y empleo la palabra paisaje no en el sentido romántico tradicional del viajero que contempla un mar de nubes o una puesta de sol, etcétera, sino en el moderno sentido de paisaje tal y como la Convención Europea del Paisaje lo presenta, como la relación entre los humanos y el resto del medio que le rodea. Bien, he echado mano del cuadrado de Greimas para adaptarlo al caso del patrimonio, el paisaje y la economía insular. Desde la perspectiva insular, que es la que se nos pide, el isleño contempla un medio limitado por el territorio y imagina, supone, aspira incluso a un medio ilimitado compuesto por el cielo, el mar y lo que está más allá, digamos, de los límites territoriales de la isla. Y esto genera pues una visión doble de su realidad, una estrictamente identificada con el territorio próximo y otra relacionada con el ámbito mundial o espacial. No tiene nada que ver, cuando hablo de ilimitado, no tiene nada que ver con el recurso, con los recursos. De esto hablamos en la parte de abajo de ese cuadrado de Greimas, que son los recursos que, por supuesto, son escasos y limitados. Y por otro lado, y esta es otra de las contradicciones de nuestras realidades insulares, hay una exuberancia, hay una abundancia de determinados recursos. En nuestro territorio insular limitado, en nuestro mar cercano limitado, en nuestro espacio cielo limitado, sin embargo, aparecen recursos exuberantes, recursos abundantes, que constituyen lo que he denominado un patrimonio de alta densidad. Así que lo que pretendo en que no tengo tiempo de explicarlo más, pero se le puede sacar mucha
mucha literatura a esto, pues combinar, es decir, presentar que el espacio insular es una mezcla de contradicciones y de visiones y perspectivas de mucho estilo, en donde se mezclan opciones contradictorias. Y en esta idea vivimos, y que están muy presentes en una isla, porque todo es muy exagerado. La abundancia, el patrimonio de alta densidad es muy evidente, la biodiversidad, por ejemplo, y en otros casos los factores sujetos a transmisiones en el mercado son muy escasos. Y estas contradicciones aparecen constantemente. Intento explicar mejor estas contradicciones utilizando un fractal o un análisis fractal en el que de nuevo aparecen en los vértices extremos lo limitado e ilimitado, insisto, en ese sentido de ilimitado de la percepción, y en la parte de abajo los límites de los casos y de lo abundante. Y luego hay triángulos que rodean, que son el espacio dentro del paisaje, los espacios del patrimonio y la innovación. Tenemos un patrimonio que no hace falta que hagamos como la UNESCO, que vamos partiendo el patrimonio últimamente, el patrimonio subacuático, el patrimonio no sé qué, el patrimonio de tal. No hace falta, podemos hablar de patrimonio y simplemente patrimonio, y la innovación, lo que heredamos y lo que modificamos. Y luego hay otro triángulo en el que nos referimos a la contradicción que hay entre distintos objetivos desde el punto de vista económico y social. Bienestar, pleno empleo y crecimiento económico son objetivos que constituyen una tríada imposible. Puedes conseguir dos objetivos, maximizar dos objetivos, pero no tres. Y porque en cuanto se mete un tercer objetivo, entran las contradicciones irresolubles. Y por tanto, esto quiere decir que estamos abocados a consensuar en una sociedad pequeña y altamente poblada y densificada, estamos abocados a consensuar los objetivos, los trade-offs entre estos tres objetivos. Y por último, el triángulo interior es la gobernanza, el ámbito de la decisión pública y no privada. ¿Quién establece las reglas? Y esto es el elemento fundamental del funcionamiento de todo el sistema de paisaje que tenemos en las islas, y que, repito, estas contradicciones son están muy presentes porque la densidad en un territorio limitado, la densidad poblacional está, así lo sugiere. Con estos elementos podemos construir una tipología de islas en el mundo, esas 86.000. La bibliografía sobre economías insulares distingue entre aquellas economías insulares que se basan en la emigración, las remesas de emigrantes y la ayuda externa y la burocracia, otras economías que se basan en el turismo, otras que se basan en una mezcla de turismo y luego pues paraísos fiscales, etc. Y yo he incorporado una nueva categoría que es ese profit atenuado, que es el que tendríamos en Canarias junto con otras islas determinadas. Podemos definir 52 variables que pueden estar relacionadas con esos sistemas insulares, variables de paisaje, variables de patrimonio, variables de innovación, variables desde el punto de vista económico, etc. Y aplicarlos a los distintos modelos de islas que antes hemos visto, a los 4 modelos anteriores. Esto empleando un mecanismo, una técnica MICMAC, nos da una distribución de variables significativas en zonas de influencia y dependencia. Como ven ustedes,
En el cuadrante superior de la derecha aparecen las variables que tienen mayor nivel de influencia y dependencia sobre el sistema. Es decir, reciben mucha influencia y a su vez determinan mucha influencia en el resto. Ahí señaladas con una flecha azul están las variables de patrimonio y las variables limitado e ilimitado y las variables de innovación. Este es el modelo MIRAP de islas, este es el modelo CITE de islas, repito, sustentado en el turismo. Este es un modelo Profit que mezcla turismo y otros, fundamentalmente en el Caribe y en otros lugares. Y este es el modelo Profit atenuado, que se refiere pues, a muchas islas del estilo de Canarias que mezclan, porque claro, en Canarias tenemos Fuerteventura, Lanzarote, tenemos Gran Canaria y Tenerife, y tenemos luego La Palma, La Gomera y El Hierro, que son tres modelos en principio diferentes, por no entrar en cada una de las islas que a su vez tiene dentro de ellas algunas referencias distintas. Y en fin, en el tiempo que tenemos no puedo explicar o explicitar más lo que he dicho, pero quizás valdría la pena resumir diciendo que esa percepción doble de lo ilimitado y lo limitado es un elemento fundamental en la decisión, en la toma de decisiones colectivas. Que el patrimonio es fuertemente dependiente, como has visto, los tres tipos de patrimonio que señalamos son fuertemente dependientes del conjunto del sistema de variables, que la innovación es una variable clave para modificar y ajustarle el patrimonio a los tiempos que vamos viviendo dentro de un mundo de incertidumbres como el que tenemos, que las variables de bienestar siguen una progresión muy similar a las de patrimonio dentro de los 4 modelos que hemos estudiado y que van perdiendo capacidad de generación sobre el sistema, tanto las variables de patrimonio como las variables de bienestar social van perdiendo capacidad de influencia sobre el conjunto de sistemas a medida que pasamos del modelo MIRAP al modelo CITE, al modelo Profit y al modelo Profit atenuado. Y bueno, pues esto es lo que quería presentarles y quizás a partir de ahí mezclando lo que son las reservas de la biosfera y su dimensión con los modelos de islas que hemos presentado, podríamos extraer algunas conclusiones más que se les puedan ocurrir. Muchas gracias por su atención. Gracias, José Luis. Bien, pues es el momento de Alejandro Kravitz. Si yo decía que a José Luis y Antonio les conocí hace 19 años, pues a Alejandro Kravitz conocí en 2019, precisamente porque venía presentado como un gestor cultural que había llegado a las mismas conclusiones respecto a que las islas quizá deberían emitir mensajes en la dirección conveniente para la humanidad, en cuanto a que existen límites, en cuanto a que tienen condiciones semejantes en ese sentido y en cuanto a que tienen más vínculo con la naturaleza. No sé si eso es exactamente así o no, ya hemos visto con José Luis que hay enorme heterogeneidad, lógicamente, que no será tan sencillo, que nada es tan sencillo, que todo es mucho más complejo y de ahí tantas incertidumbres que estamos viviendo ahora mismo. Pero Alejandro, como artista, como gestor cultural, tiene ahora 20 minutos para desarrollar el tema que ha titulado En función del paisaje, insulares en el límite. Alejandro, es tu momento. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que comienzo este turno muy influido por las dos intervenciones que acabo de escuchar desde el ámbito económico. Quisiera empezar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo al Club de Roma ese interés pionero por el espacio de los límites que a lo largo de mi intervención trataré de acercar en todo lo posible al espacio insular, porque los espacios insulares sometidos a las tensiones de los contemporáneos se caracterizan fundamentalmente porque
viven constantemente en una experiencia de límite. Lo que hace posible el habitar las islas es el no sobrepasar los límites que el territorio insular propone, pero a la vez obliga a la ciudadanía, a la sociedad que construye las islas a procurar estar de una manera constante en la cresta de la ola, en el ápice de ese límite, para llevar su capacidad de estructura, su capacidad de cohesión a la ciudadanía en el grado mayor. Esto, por supuesto, construye innumerables contradicciones en los espacios insulares. Entonces, que desde hace 50 años un problema tan común de los territorios insulares como son los límites haya estado en el espacio sobre el Club de Roma, pues me lleva como ciudadano insular a ejercer ese agradecimiento caluroso por el trabajo. De tal manera que siento como un verdadero privilegio el estar aquí hoy. También quisiera agradecerle a Quino la invitación. Efectivamente, desde el año 19 que comenzamos a hablar, vimos una gran sintonía alrededor de esta idea de los territorios insulares como límite. Sin embargo, sí que veníamos de dos ámbitos diferentes de reflexión, y esos ámbitos diferentes de reflexión, sin embargo, nos habían llevado a las mismas conclusiones que hoy he podido compartir con mis compañeros de mesa, por los que siento una gran y antigua admiración por don Antonio, por don José Luis Rivero, los dos, a quienes he escuchado en conferencias, a quienes he leído, trabajando desde el ámbito desde la economía, pues también han llegado a esas mismas conclusiones alrededor de los límites. Sin embargo, me ha alegrado mucho ver cómo tanto don Antonio como don José Luis han comenzado sus intervenciones trabajando desde conceptos culturales, el Robinson Crusoe y el Odiseo de don Antonio, y dos películas, Glauber Rocha, nada menos, ¿no? Y las capacidades del espacio cinematográfico para construir discursos alrededor de elementos complejos, de tal manera que luego esos discursos pueden ser compartidos por una gran cantidad de ciudadanía. Creo que es precisamente ese campo, el de la cultura, el que permite primero un cierto nivel de investigación sobre los límites de lo insular, pero a la vez también, como pasa casi siempre con la cultura, permite la construcción de una expresión para esos conceptos que se ponen de esa manera a través de procesos culturales a disposición del territorio. La idea que a mí siempre me llamó la atención en la Odisea, por ejemplo, de que Odiseo, yo llevaba esperando la primera lectura de la Odisea, el momento en el que después de tan largo viaje, con tantas penurias, Odiseo observara al fin los límites de su isla, que es una de las hermosuras de los territorios insulares, que pueden ser contempladas en plenitud desde el mar. Si se observan desde una determinada distancia, se contempla perfectamente eso que decía Paul Dermé, de la isla sobre el horizonte, casi como un lenguaje sobre un renglón, ¿no? Pues yo esperaba la llegada al momento en el que desde el barco Odiseo divisara por fin Ítaca. Y sin embargo, Odiseo llega dormido a Ítaca y despierta a la isla. No ve la isla, sino que despierta a ella. Eso me generaba una imagen de misterio que está en la base de mi acercamiento a esta reflexión sobre los límites. Y es que desde el espacio cultural, los territorios insulares, los territorios en los que casi el 95% de las utopías toman territorio, presentan a los procesos simbólicos en los que se mueve el ser humano, presentan
retos y presentan incitaciones muy potentes. Y esa pregunta por lo insular está por qué es el ser de las islas, qué significa vivir en unas islas, pues forman parte de ese camino que me llevó a acercarme a Quino y a la reserva de biosfera. La pregunta por lo insular está en el ámbito de la cultura casi desde el inicio cultural de las islas, ¿no? En las endechas a Guillén Peraza, que es un poema medieval escrito por la muerte de un conquistador a manos de los guanches, de los aborígenes, pues se compone un poema en el que las estrofas centrales de ese poema se interrogan por el territorio insular, por ese paisaje, por el aislamiento. Y aparece ya una imagen que va a alargarse a lo largo de la vida de las islas, en las que sobre los territorios insulares la cultura pone, de un lado, el lugar ameno, el lugar de la maravilla, el lugar de lo paradisiaco, y a la vez también el espacio del infierno. En el poema de Guillén Peraza, en los poemas, en las estrofas centrales, se dice: no eres palma, eres retama, eres ciprés de triste llama, eres desdicha mala. Tus campos rompan tristes volcanes, no vean placeres sino pesares, cubran tus flores los arenales. Esa idea en la que los arenales cubren las flores, en las que la belleza es condenada, implica esa doble dimensión del territorio insular, que nos permite desde el ámbito de la cultura establecer una reflexión que inmediatamente tiene salida hacia cuestiones de ámbito social. La pregunta por lo insular nos lleva siempre a una pregunta alrededor de la idea de habitar. ¿Qué es habitar? ¿Qué es lo que permite que un territorio sea habitado? En el origen del pensamiento de los insulares, en el ser que se pone frente al horizonte, aparece siempre una serie de preguntas que tienen que ver con por qué estoy aquí, qué es lo que hago, cómo construyo mi vida en ese territorio. Las respuestas a lo largo de la historia cultural a esa pregunta me parece que tienen una triple perspectiva. Ya se ha hablado aquí de la idea de aislamiento como elemento central de los territorios, del pensamiento sobre los territorios insulares. Claro que sí, que el aislamiento está en la base de un territorio fragmentado, un territorio que tiene una orilla y que en un momento dado impide el avance y por lo tanto obliga una mirada hacia afuera que construye ese aislamiento. Por otra parte, el territorio insular también se construye desde una perspectiva de naufragio. Hay una idea de precariedad en el habitar de las islas cuando se mira ese habitar desde una perspectiva simbólica, desde una perspectiva metafísica. Hay como una sensación permanente de búsqueda de rescate. Si en algún momento se paralizan las herramientas que nos permiten hacer el territorio habitable, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál va a ser la situación a la que lleguemos en el momento en el que el espacio pueda colapsar? A lo largo de la historia de Canarias y a lo largo de la historia de los territorios insulares, esas crisis periódicas han estado presentes, han llevado a la migración, han llevado a una búsqueda de salida del territorio, y por lo tanto ese ámbito de naufragio, ese ámbito de la precariedad del habitar, obliga al insular constantemente a una lucha con el territorio, a una construcción de espacios
que permitan que el territorio sea habitado. Y por último, ese ámbito, ese pensamiento sobre lo insular se detiene también en el espacio de los límites, ¿no? El límite de la orilla hace que lo insular sea algo así como una toma de conciencia de los límites en un sentido filosófico, en un sentido estético, pero también, por supuesto, en un sentido material y pragmático. Yo desde hace tiempo vengo diciendo que desde la estructura de pensamiento del insular como aislamiento surge una idea, una explicación o una búsqueda del espacio cultural de los creadores y creadoras de las islas, que interpela claramente, digo, desde el aislamiento se interpela claramente al turismo y a la idea del que llega, a la idea de que el mar abre una oportunidad ilimitada, como acabamos de escuchar, de recursos aparentemente eternos que no tendrían fin, y que componen toda la mitología del turismo según la concibió Fernando Esteves, el antropólogo, ¿no? Desde la parte del naufragio, y en una idea muy robinsoniana, la investigación cultural sobre el naufragio propone siempre ideas de construcción, de establecimiento de lugar, de construcción de cabaña, de construcción de un espacio, de un hogar, de un habitar en el sentido que proponía Heidegger, de que habitar es la manera en que los humanos son en la tierra, decía él, ¿no? Pues, esa oposición entre el naufragio y la construcción. Decía, Pere Mijatović, un filósofo serbio, habla de los territorios insulares y dice que el habitante de las islas proviene de un naufragio y que los naufragios, el náufrago está más tiempo en la isla, mucho más tiempo en la isla que la tempestad que lo llevó hasta la isla, y que tiene que permanecer ahí, que se ve obligado a un continuo tensionar el territorio para poder permanecer en la isla en las condiciones que le permitan aguardar hasta ser rescatado. La construcción, la construcción, el establecimiento del lugar es ese eje. Y finalmente, desde la perspectiva del límite, y esta es la parte que me interesa desarrollar más, el pensamiento insular construye metáforas alrededor de la sostenibilidad. Probablemente no haya una ciudadanía en el planeta más acostumbrada a trabajar con la idea de límite que la de los territorios insulares. Si una isla está habitada, me ha alegrado mucho ver cómo hay uno de los problemas principales a la hora de establecer una idea alrededor del insular es la escala de la isla. Yo llevo años hablando a partir de unos estudios de Rodrigo Vargas, un arquitecto que hablaba de identificaba los territorios insulares medios como aquellos que de alguna manera representan la escala a partir de la cual estas construcciones simbólicas tienen sentido. Canarias es un territorio insular medio, dentro de los territorios insulares medios, un territorio llamado a liderar procesos entre los territorios insulares, pero ese territorio insular medio, él lo definía como un territorio en el que un ser humano puede recorrer la isla completa por sus propios medios, es decir, andando, algo que parece demasiado simple, pero que arroja mucha luz a esta idea, en menos de una semana. Un territorio que un ser humano es capaz de recorrer andando en menos de una semana de mar a mar, es un territorio insular medio. Luego a eso añadía una serie de otros valores, como la cantidad de población, las aportaciones a
al ámbito económico y los modelos de desarrollo, pero esta idea me interesó mucho desde el principio porque era una manera de poder decir, sí, hablamos de islas que no incluyen a Madagascar, que no incluyen Gran Bretaña, que no incluyen Australia, que no incluyen a Groenlandia, sino unos territorios que tienen algo que podríamos denominar poéticamente una escala humana. Bien, pues dentro de esos territorios, la posibilidad o no de el volverlos habitables supone la resolución, antes decía Quiro, por la vía de la tecnología o por la vía de la cultura, pero de 5 herramientas, 5 elementos de gestión. Una isla es habitable, un territorio insular medio sería habitable entonces si ha sabido gestionar el territorio de tal manera que su ciudadanía pueda desarrollar su vida ahí, ha sabido gestionar los recursos, ha sabido gestionar los residuos, esto hasta aquí parece muy claro, ha sabido gestionar la movilidad. Para que una isla sea habitable se debe poder llegar a ella, se debe poder salir de ella y se debe poder administrar los movimientos internos dentro de la isla, y todos sabemos los problemas que en esos 3 ámbitos tiene Canarias en estos momentos. Y además ha debido resolver también los problemas de la convivencia. Convivir en una isla no es fácil porque no hay por dónde escapar. Hay que construir espacios en los que el diálogo prevalezca, y hay ejemplos históricos de territorios insulares que por no haber sabido solventar la convivencia han acabado en verdaderas masacres. Pues bien, estos 5 elementos, territorio, recursos, residuos, movilidad y convivencia, podríamos decir que son a día de hoy problemas de escala planetaria. Problemas que, a los que un planeta que se ha insularizado pues tiene que responder constantemente. Las islas tienen un acopio histórico de relación con esos 5 elementos y creo que están en disposición los territorios insulares, no hablo en este caso solo de Canarias, de construir unas imágenes potentes, expresión cultural potente para hablar de estos problemas de escala planetaria. Si hay algo difícil para los territorios insulares en el mundo, en la actualidad y a lo largo de la historia, si hay un canal de comunicación que no se ha dado, es el canal de comunicación entre islas, entre los territorios insulares directamente. Los territorios insulares, porque como bien se decía, son ampliamente dependientes de territorios continentales, ensayan sus diálogos, oponen sus voces con el espacio y con el ámbito continental, pero raramente se establecen diálogos directos en lo que tiene que ver con esta experiencia sobre el habitar entre los diferentes territorios insulares. Yo creo que en el ámbito cultural hay proyectos, ha habido espacios de reflexión que abonan la idea de que sería muy positivo liderar proyectos desde las islas, desde las reservas de biosfera, desde los ámbitos de la gobernanza, para facilitar la reflexión sobre las experiencias alrededor de unas tensiones que a lo largo de la historia han construido el habitar de las islas y que a día de hoy han adquirido por la insularización del planeta una dimensión exactamente así, planetaria. El planeta se ha insularizado. Y ya para terminar, como ejemplo de esta idea del modo en que la cultura podría detectar los problemas y el modo en que la cultura es capaz de expresar la fragilidad de los territorios, pues me gustaría terminar muy rápidamente con la lectura de un poema de una poeta brasileña, Lilia Hansen, que se titula Mi hogar, y que me parece que describe esas islas del mundo, no las Islas Canarias, sino otros muchos territorios insulares medios que se construyen en el modo de habitar
preservando siempre al final un poco de su misterio, un poco de su magia, un poco de aquello que Odiseo buscaba en Ítaca. Dice el poema: hay una isla remota que solo yo visito, porque aunque está al alcance de todos, nadie se interesa por ella. Está en medio del tráfico, en medio de los outdoors y las luces de neón, por entre las antenas, los cables y las pantallas. Para llegar hasta ella tienes que atravesar las gasolineras, los fast food, las discotecas, los shopping centers, los estadios de fútbol, las pistas de patinaje, la academia de aeróbica. Tienes que pasar por la estrella de cine, el cantante de rock, el telepredicador, el político populista, la sala de visita, el cóctel, la inauguración y el día festivo en el litoral. Solo entonces llegas. Pero lo confieso, no hay mucho que ver allí. Un lago, palmeras y un unicornio. Es por la sonrisa del unicornio por lo que voy allí. Voy todos los días. La verdad es que vivo allí. Muchas gracias. Estupendo remate. Muy bien, pues tenemos algunas preguntas. De Juan Manuel Palerm. Primero plantea que las dualidades confrontadas esbozadas por Vieitez y Rivero son de gran sugerencia y evocación, responden a un escenario cultural muy preciso en cada uno de los ejemplos citados. La pregunta sería, ¿ponerlos en relación no supone aceptar con cierto tono melancólico la incapacidad de gestionar nuestro territorio? Pues, Vieitez o Rivero. Yo creo que no. José Luis seguro que ahora explicará su opinión. Pero el acudir al patrimonio cultural de la humanidad para intentar sacar la tremenda potencia de pensamiento que allí se encierra, no olvidemos que Esquilo y Eurípides han dicho lo mismo que Shakespeare. Shakespeare, en ese sentido, es decir, la cultura es intemporal. Y que por lo tanto el que nosotros acudamos a esas personalidades, a esos personajes que todos conocemos, significa en primer lugar una propuesta de complicidad en intentar situar cosas que parecen ser muy distantes y muy distintas en el mismo plano. Y que cuando hablamos de los límites de Lanzarote, el que encontremos en Odiseo, en Robinson o en esta famosa no sé, en esta poetisa brasileira, yo creo que enriquece. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? No. Cualquier tiempo pasado fue distinto. Y lo que hay que hacer es intentar, con la posibilidad que tenemos, pero sin olvidar que no son dos mundos, no deben ser dos mundos separados. El mundo de la cultura y el mundo de la economía no deben ser separados. La multiculturalidad, o como quiera llamársele, tiene tremenda potencia y yo creo que además suscita complicidades. Bueno, yo pienso que hemos reseñado en todas las intervenciones la idea del límite, y yo creo que esto es, ya lo damos por sentado. Recuerdo que en el año 2009 la revista de Occidente publicó un monográfico dedicado a las islas que dirigió, coordinó Jorge Lozano, tristemente fallecido el año pasado, y en el 2021, y del que se celebró hace unos días su aniversario de la muerte. Ahí lo tiene. Y tiene un título que a mí me encantó cuando me lo dijo, que era la exuberancia del límite, que me parece un hallazgo extraordinario, y además no creo que fuera porque se le ocurrió a altas horas de la noche en Madrid, después de una sobremesa muy larga. Yo creo que fue una idea estupenda, ¿no? Estamos en zonas de exuberancia del límite, y al mismo tiempo estamos hablando de islas que en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones, son islas
que denominamos pequeños territorios insulares con una alta densidad de población en la que se enfrentan opciones diferentes y visiones diferentes sobre lo que hay que hacer en las islas. Y esto, al ser una gran densidad, los conflictos son muy agudos, los conflictos son muy próximos, son muy domésticos, si se quiere decir así, ¿no? Entonces es urgente que la gobernanza juegue su papel, que la gobernanza juegue el papel de cohesión económica y social en unos territorios de esa capacidad para generar conflicto. Entonces, esto me parece importantísimo porque a partir de esa reflexión sobre la gobernanza, podemos introducir la gobernanza del territorio en términos de política territorial o la gobernanza sobre el medio ambiente en términos generales o la gobernanza sobre lo que se quiera. Y quizás nuestra urgencia y nuestra capacidad de reflexión pueda adelantar conflictos que se pueden dar en el continente y en otros lugares. Muchas veces en la literatura especializada las islas se utiliza para las islas términos como canarios en la mina de carbón, es decir, el elemento que avisa de lo que va a ocurrir, o papelillos de tornasol, ¿no? Que son los que se meten en las preparaciones para ver la composición, o la idea del outpost, es decir, del puesto de frontera, que anuncia lo que va a venir en el futuro. Y muchas veces a las islas se les adjudican esos términos, ¿no? Entonces, esa capacidad de reflexión sobre, y en términos de gobernanza, a mí me parece fundamental que la practiquemos en Canarias, y yo creo que ahí en las islas es un laboratorio, son unos laboratorios extraordinariamente importantes, y podemos ofrecerle al resto del mundo algunas formas de hacer que les pueden ser útiles para lo que va a venir. Sea lo que va a venir, porque esa es otra, no tenemos ni idea de lo que va a venir, pero vamos, sea lo que va a venir. Así que yo creo que en ese sentido la respuesta a la observación de Juanma por mi parte es la siguiente: practiquemos el orden de gobernanza que nos permitirá resolver, o que nos puede permitir resolver, nuestros problemas de organización económica y social y de cohesión económica y social, que son aquí en Canarias graves, desde luego. Y así, quizás desde otras regiones del mundo, incluso las continentales, quizás puedan adelantarse a resolver problemas que tarde o temprano les van a llegar. Pues yo quería plantearle a Alejandro, precisamente porque José Luis acaba de mencionar el concepto de exuberancia del límite que podría aplicarse a las islas, precisamente porque José Manuel Naredo, que intervino en la segunda sesión de este ciclo precisamente, y que también es miembro del gabinete científico de la Reserva de Lanzarote, suele defender la idea de que César Manrique utilizaba los límites como elemento inspirador. O sea que claro que la isla de Lanzarote tenía enormes carencias cuando se desarrolla el turismo inicialmente, pero había una idea y una voluntad y una generosidad colectiva que permitió que aquello cambiara completamente. Entonces es una metamorfosis a partir de los límites. No había, y lo que había se transformó. Entonces creo que Alejandro ha dicho varias veces conceptos como naufragio y conceptos como que el planeta se ha quedado pequeño, se ha convertido nos hemos quedado en un planeta que está aislado, lo hemos visto aislado, y de hecho el desarrollo turístico de Lanzarote empieza cuando la competición espacial de las dos superpotencias invirtió muchísimos recursos en sacar la mirada humana a través de aparatos, pero también incluso tripulaciones humanas, fuera de la atmósfera. Y cuando se ve el planeta sobre fondo negro, se
perfectamente se entiende sus limitaciones y se sabe que todas las personas astronautas tenían una mirada de asombro y de respeto de algún modo por la maravilla del planeta vivo, donde la vida lleva 3.800 millones de años y ahora no la tomamos como modelo. Entonces, resalto la idea de Alejandro, que encaja con Manrique, de tomar el arte como herramienta no solo de transformación, sino también de interpretación de la realidad y de difusión en la sociedad, porque el arte comunica mejor. De hecho, es que no es posible. ¿Cuántos libros tenéis detrás los tres ponentes? ¿Cuántos libros tenéis ahí detrás? La humanidad no puede procesar tantísima información, pero sí nos hacen creer que somos libres, civilizados e inteligentes. El arte es imprescindible, pero me quedo con la idea y te pregunto, Alejandro, si tienes algo más que aportar, porque tú insistes en que sería razonable que hubiera un canal de comunicación específica entre islas, o que las islas emitan mensajes. Y dices que sería bueno liderar esos proyectos, claro. Que Canarias podría tener un papel que jugar ahí. ¿Estás pensando en algo más concreto? Bien, bueno, es una pregunta muy amplia y que con muchas posibles respuestas. Voy a tratar de concretar dos o tres cuestiones. Sacas el ejemplo de Lanzarote y de Manrique como un ejemplo de creación en los límites, y a mí me gustaría destacar cómo el proceso de desarrollo del proyecto creativo de Manrique en Lanzarote utiliza para su proyecto, como no podía ser de otra manera, porque estamos hablando de un creador y de un proyecto de creación que lleva asociado una serie de procesos de desarrollo, de sensibilización, de conocimientos alrededor de lo insular, ¿no? Que es que el punto de partida, el punto que yo identifico como punto de partida en Lanzarote, en lo que tiene que ver con la transformación de Lanzarote, que pasa necesariamente por una transformación de los lenguajes sobre Lanzarote, es el monumento al campesino. El monumento al campesino es la herramienta de la que se vale Manrique para decir aquí empieza un tiempo nuevo. ¿Y cómo lo hace? Arrebatando el dictum, las maneras de decir, los modos de utilizar el lenguaje de los cronistas y del pintoresquismo, y construyendo un monumento al campesino, a la tierra, por lo tanto, de Lanzarote, con todas las connotaciones que esa tierra tiene por el elemento volcánico, desde un discurso y desde una escultura abstracta, desde un lenguaje de la modernidad, es un lenguaje en el que hay una necesidad de apreciación simbólica de aquello que se va a ver, de entrega de claves. ¿No? Y a partir de ese momento se inicia ese camino de Lanzarote, que tiene, por supuesto, una vertiente tecnológica muy importante. Hay procesos de Lanzarote que solo se explican gracias a una aplicación tecnológica, como son las desaladoras, como son la posibilidad de las carreteras, como son la posibilidad de los vuelos para atraer a los turistas que generan esa economía. Pero a la vez hay otro elemento muy importante que a mí me parece que es el que garantiza la imposibilidad para la melancolía de los seres insulares, que es el que habitamos en un territorio en el que la geología tiene una dimensión, no como en el continente, de permanencia y de estabilidad, sino todo lo contrario. La vida geológica de las islas es una vida casi vegetal. Somos ya 4, 5, 6 generaciones de canarios que ha visto tierra nueva, que ha visto el volcán generando la gran novedad del mundo, ¿no? Y a la vez una erosión muy potente sobre esos mismos territorios. Esa idea refuerza la idea de naufragio, la idea de estar en un territorio que está constantemente en movimiento, en el que hay surgimientos y hay decesos constantes, ¿no? Manrique utiliza con la Geria, ¿no? Con esa idea de que desde el infierno
que está presente en Lanzarote del siglo XVII, que es un descubrimiento del campesinado de Lanzarote, una creación. La Jeria es una creación en el sentido estricto, a la que Manrique le da una dimensión también estética y artística, ¿no? Entonces, yo creo que ese espacio de reflexión no permite la melancolía. ¿Qué es lo que permite? Permite vislumbrar la necesidad, que como bien decías, eso yo lo creo así, después de investigar en otras tradiciones culturales insulares de la Macaronesia y de fuera de la Macaronesia, hay una enorme cantidad de elementos, pero no solamente culturales, incluso pandémicos. La diabetes es una enfermedad típica de los territorios insulares. Por los mecanismos que tenemos para alimentarnos. Es decir, hay que volcarse en la apertura de canales de diálogo con otros territorios insulares para vincular informes parecidos a los que sostiene la actividad del Club de Roma, ¿no? Informes de las islas al continente. Señores, esto es lo que vemos desde los territorios frágiles, los territorios sometidos a las grandes tensiones. Estábamos hablando de Lanzarote y como resultado de los procesos de investigación allá cuando trabajé en algunas exposiciones alrededor del centenario y posteriormente sobre arquitectura y el habitat, hay unas cifras que a mí me parecen también muy interesantes para hablar del caso insular y de un caso insular extremo como es el de Lanzarote, y con eso termino, que en el año 2019, antes de la pandemia, la facturación total del turismo en Lanzarote, hay datos tomados precisamente por la Reserva de Biosfera, si no me equivoco, que situaban unos 3.000 millones de euros la facturación del turismo antes de la pandemia en el último año. En ese mismo año, el presupuesto del Cabildo Insular, que regula esa gobernanza de la que ahora mismo hablaba José Luis, tenía un presupuesto de 52 millones, ¿no? 3.000 millones frente a 52 millones para regular esos 3.000 millones. Es decir, esas son las tensiones insulares. Es necesario empezar a compartir entre los territorios insulares aquello que somos capaces de ver para ofrecer una lectura de algo que quizá, como yo no digo que sea útil, digo que quizá quizá haya una posibilidad de que pueda ser útil a un planeta insularizado. Si me permite, Esquino. Claro. Con independencia de la admiración por la obra de César y lo que ha significado y sigue significando, yo creo que el mundo de César pasó. El mundo de César Manrique ha terminado. César construyó lo que construyó maravillosamente en un ambiente político determinado, en un ambiente de inicio de un potencial de crecimiento turístico determinado, puso a Lanzarote en el mercado del turismo de masa, etc. Eso no es repetible. Y es más, cuando nosotros vamos a Cabo Verde o vamos a otros territorios insulares y hablamos de César, o por lo menos yo cuando hablo de César y de Lanzarote, digo, cuidado porque también hay que tener en cuenta las enormes contradicciones que se han producido en Lanzarote a partir de un determinado momento y los conflictos económicos y sociales que nosotros, pues, en la Reserva de la Biosfera hemos detectado desde hace muchos años, ¿no? Es decir que el trabajo de César es único, irrepetible y además difícilmente trasladable a otros lugares. Entonces, ¿y por qué? Porque yo creo que la gobernanza hoy en día no es la del momento de César. Hoy los problemas son muchísimo más complejos de lo que eran los problemas de César. Y no son problemas físicos, son problemas de carácter social, de conflictos sociales en un marco determinado. Entonces, yo creo que precisamente por eso es por lo que yo insistía antes en que hay que avanzar en el proceso de democratización o de gobernanza, sobre todo en el ámbito de la democracia deliberativa y en esto que hemos denominado la ciencia postnormal,
a Post-Normal Science, que es el avance hacia los métodos de participación y cómo la participación puede dar lugar a un esquema de gobernanza distinto. La participación es solo un método de toma de decisiones, el que la participación, los resultados de la participación sean o no buenos o malos, eso ya es otra cosa, pero sobre el método, ¿no? Entonces, precisamente por eso yo creo que el centrarnos en ese triángulo nuclear que llega y se expande hasta el paisaje es lo esencial en estos momentos en las islas, no solo en Canarias, sino en el conjunto de islas. Hay una respuesta de Juan Manuel Palermo a la anterior intervención tuya, José Luis, y la leo. Agradezco al doctor Rivero su precisión sobre el término y concepto de paisaje y su vinculación a la consideración de patrimonio desde una visión integral y estratégica. ¿No le parece que esta reflexión y enfoque de interés contrasta con los instrumentos de gobernanza actual sobre los territorios insulares, tanto a nivel de gobierno regional, insular y local? Veo que la gobernanza es la clave. Claro, o sea, y de hecho en la reserva de Lanzarote, el consejo al que se asocia el gabinete científico en el que participáis, Antonio y José Luis, precisamente juega un papel relevante en ese sentido. Es muy difícil gestionar el interés enorme que ha suscitado en la generación de Manrique y las inversiones posteriores para atraer un turismo muy singular a la isla de Lanzarote. No sé si hay algo, si no, José Luis. ¿Sí? Sí, efectivamente, yo creo que en definitiva es la clave porque, y en este mundo compartido de islas enormemente diverso, etcétera, yo creo que lo que se está planteando en todas las islas del mundo es este tipo de reflexión sobre la gobernanza insular. Claro, nosotros vemos desde aquí pues, lo estrafalario que resultan los modelos profit en el Caribe, ¿no? Las islas de agua caliente, como las llaman, y todo el montaje de flujo de capitales y todo esto que hoy en día están siendo directamente atacados por las instituciones internacionales, etc. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar en esos mundos insulares que han vivido durante todos estos años? Pues así, ¿no? ¿Cómo han vivido? Pues ahí tienen un problema de gobernanza extraordinariamente importante, ¿no? Tienen un problema en cuanto que los paraísos fiscales tendrán que transformarse en otra cosa, no sabemos lo que, pero en otra cosa. ¿Cuál es la evolución de esa sociedad? Tienen que tener un sistema compartido de cohesión económica y social. ¿Cuál es? Hasta ahora es déficit de deliberación absoluto, claro. O sea, sobre la base de que no nos engañemos, la democracia deliberativa, los políticos los americanos, pues dicen, cuando hablan de la democracia deliberativa, dicen, no, aquí cada vez se vota más y cada vez se delibera menos. Entonces, ¿de qué? Eso es gobernanza. Vamos a cerrar la sesión. Antonio, ¿quieres decir algo más? Muy brevemente. La tesis fundamental que yo he visto, bueno, que se ha visto por mucha gente en Lanzarote con respecto a los fenómenos de romper cualquier límite, es decir, romper cualquier capacidad de sobrevivir, yo creo que es interesante y que además no es atemporal, en el sentido que ante una presión del sistema capitalista, y tengo que decirlo así, porque así nos ha entendido, y además tan feroz como la que estamos sufriendo en este momento, en donde los poderes públicos prácticamente son agentes de la experiencia de Lanzarote en intentar mantener e ir acotejando elementos fundamentales que son viejos pero que también son nuevos. La montaña de Timanfaya es antiguo, pero la producción de agua potable o la producción de energías renovables son modernas, y que en este momento aparezca en Lanzarote y se mantenga y se defienda una perspectiva y una dirección en la cual las entidades públicas de Lanzarote, el Cabildo a su cabeza, siga teniendo en la cabeza
que es fundamental intentar limitar siempre la dependencia con el exterior, generando interdependencia inteligente y por lo tanto siendo en principio, para hacer política no hace falta ser pocos ni muchos. Para hacer política hace falta tener leyes justas que se adecuan a nuestras necesidades, y en este caso las necesidades de los recursos del territorio y de la población de Lanzarote son suficientemente evidentes ante la avalancha de intentar otra vez reproducir, como en muchas ocasiones se intenta, el fenómeno turístico de épocas anteriores, que como dice muy bien José Luis, entre otras cosas es imposible. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Agradezco especialmente a ustedes tres que hayan aportado sus reflexiones. Yo he disfrutado mucho. Muchas gracias y buenas tardes.